tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás subiendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Al frente abierto camino, quedando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, Señor, aleluya, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Gente necesita entender que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Está solamente esperar lo que Dios ya hace. Cuando Él queda en silencio, porque está trabajando. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Al frente abierto camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda tus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Amén. Aleluya. Alaba a Dios. Ahora vamos a entrar a una parte de la alabanza, que es la intrusión a través de la palabra. Me pueden acompañar todos a Efesios capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos de 9 al 15. Efesios capítulo 4, los versículos de 9 al 15. Para que nos ven por las redes sociales, usamos la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Efesios 4, versículos del 9 al 15. Vamos a usar como base bíblica para nuestro mensaje de hoy. El título de mensaje: la confianza en Dios.
Título de mensaje: la confianza en Dios. La base bíblica, Efesios 4. Vamos a leer los versículos del 9 al 15. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. Padre, te pedimos que en esta hora, Señor, tú tomes todo el control de lo que vamos a decir en este momento, Señor. Reconocemos nuestros defectos, reconocemos nuestras debilidades, Señor. Reconocemos la necesidad que tenemos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder exponer esta palabra, Señor, con el poder que solo el Espíritu Santo puede dar, Señor. Así que escudriña nuestros corazones, escudriña nuestras mentes, Señor, que ahora nosotros podamos ser uno contigo, Señor. Que toda nuestra concentración, que toda nuestra mente esté hoy en esta palabra, Señor. Que nosotros podamos atesorar esta palabra, que cuando salgamos de aquí podamos meditar en ella de noche y de día, pero más que nada, Señor, que podamos ponerla en práctica, Señor, para representarte dignamente después de salir de aquí, de esta tu casa, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esta palabra, Señor. A veces nos hace falta más de eso, Señor. Más humildad, más paciencia, Señor, para poder representarte dignamente, para hacer esa imagen para la cual fuimos creados, Señor. Porque fuimos creados a tu imagen y semejanza, Señor. Y ahí es donde queremos estar, Señor. Queremos ser luz en este mundo que está lleno de tinieblas, Señor. Así que ayúdanos a ser la sal para que no se siga perdiendo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Le dije que la confianza en Dios es el título del mensaje, ¿verdad? Para esta base bíblica de Efesios 4, del 9 al 15. Como introducción, en su crucifixión y resurrección, Jesucristo conquistó a Satanás, el pecado y la muerte, ¿verdad? Usted podría decirme, pero ¿cómo usted puede decir eso? Pues yo lo puedo decir porque cuando yo voy a Colosenses 2:15, ¿verdad? Nosotros vemos la palabra, ¿verdad?, del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es una cosa sumamente maravillosa que Dios triunfa cuando nosotros pensamos que pierde. Porque el triunfo de Jesucristo está en su crucifixión, en su muerte. Ya la muerte no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo cumplió con todos los estándares que Dios pedía. Por eso entonces Jesucristo es levantado, es resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Entonces,
nosotros vemos que aunque pensemos que cuando nos apartamos de muchas cosas que ofrece este mundo, pensamos que estamos dejando cosas que nos podrían ayudar, pero hoy vemos que Jesucristo ganó, muriendo, sacrificándose. A veces nosotros no queremos sacrificar poquitas cosas para poder fortalecer nuestra relación con Dios. A veces nosotros, para todo lo que es para Dios, siempre hay un pero para lo que no es para Dios, siempre estamos dispuestos. Y a veces nosotros vamos más lejos. ¿Por qué? Porque decimos una cosa con la boca, pero con nuestras acciones hacemos otra. Nos comprometemos, sí, con Dios, de boca, de acción no. Entonces, es hora de que la iglesia, si nosotros queremos como iglesia impactar el mundo, tenemos que vivir lo que decimos. Tenemos que vivir lo que la Biblia dice que debe ser un cristiano. Si usted no vive de acuerdo con eso, usted puede decir lo que quiera. El mundo no le cree. El mundo no le cree. Porque el mundo tiene un concepto de Dios mucho más elevado que muchos cristianos. Por eso es que no vienen. Porque como ellos saben que no van a dejar aquello, pues dicen, no voy. ¿Ve? Pero entonces, algunos decimos, venimos y decimos, voy a dejar aquello, pero a veces los dejamos por un ratito. Tan pronto llega alguna situación, tan pronto llega alguna enfermedad, tan pronto llega alguna necesidad, dejamos de mirar al cielo y empezamos a mirar para el mundo. Entonces empezamos a tratar de hacer riquezas aquí. Y yo lo digo por mi experiencia. No lo digo por los demás, yo lo digo por mi experiencia. Mucho tiempo que viví pensando en tratar de enriquecerme, trabajar mucho sin buscar de Dios. No me enriquecí, no ayudé a nadie y seguí apartado de Dios. Me arriesgaba a que viniera Jesucristo o me pasara algo y fuera a ir al mundo de tinieblas, donde nunca más iba a haber luz. Porque la luz es Cristo. El camino a la reconciliación con Dios es Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Nos cuesta entenderlo. Nos cuesta aceptarlo. Es una verdad que no podemos cambiar. La palabra que nos debe guiar es la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros debemos poner nuestra esperanza y nuestra fe. Completo. Pase lo que pase. ¿Se logren mis planes o no se logren mis planes? Yo sigo confiando en el Señor. Yo sigo pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque yo no hago planes fuera de Dios. Yo hago planes y cuento con Dios. Y ellos se van a dar si Dios está de acuerdo. Porque Dios es soberano. Pero la mayoría de nosotros hacemos planes y queremos meter a Dios en nuestros planes. No funciona así. Tú tienes que meterte en el plan de Dios. Cuando tú te metes en el plan de Dios, tus puertas se abren. Dios va a hacer que todo obre para bien. Nunca va a ser como tú lo quieres, pero sí va a ser como Él quiere. Sí va a ser como Él quiere. Entonces, Cristo por su muerte y resurrección hizo provisión para llevarle a la cautividad de su reino. ¿A quién? A nosotros. Nosotros nunca hemos dejado de ser cautivos. Antes éramos esclavos de nuestros delitos y pecados. Ahora somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, del mejor capataz que podamos tener, del mejor dueño. El dueño del oro, de la plata, de la salud, el dueño de la bendición, el dueño que te quiere ver bien de verdad, que no es hipócrita, que cuando te castiga es porque te ama, cuando no te deja que tú progreses en algo que tú quieres, es porque algo Él conoce que no te conviene. Así que vivamos para Dios, para que Dios abra las puertas a nuestras vidas, a una mejor relación con Él, a que yo pueda entender de qué manera Él me amó,
que llevó a su hijo a morir para yo poder amar a los demás. Es imposible. Es imposible yo amar a los demás si no amo a Dios. Ese amor para amar a los demás lo pone Dios en tu corazón. Cuando tú empiezas a darte para Él, entonces tú empiezas a ayudar. Y yo quisiera que podamos entender que cuando nosotros empezamos a ayudar, hay un gozo, hay una paz que no la puede dar el mundo. ¿Y sabe por qué no la puede dar el mundo? Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo da una paz, pero no la da como el mundo la da. Da una paz diferente. Da la paz del gozo de tu poder hacer el bien, cosa que en el mundo tú no estás dispuesto a hacer. Porque en el mundo, como yo siempre digo, primero soy yo, segundo yo, tercero yo. Después los demás. En los caminos del Señor, primero Dios, segundo mi prójimo, después yo. Hay diferencia. Hay diferencia. Y la diferencia es del cielo a la tierra. Porque nuestro Creador está en el cielo. Y a la diestra, nuestro hermano mayor. El que verdaderamente nos ama. El que dio su vida para reconciliarnos. El que derramó su sangre. Y entonces, antes de la fundación del mundo, mire cómo dice Efesios 1:4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo desde el 3. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Dios te escoge antes de haber fundado el mundo. Ya Dios nos había escogido. Ya Dios nos había guardado. Por eso, aquellos que hemos tenido una vida nebulosa, que en muchos momentos tuvimos momentos que cualquiera nos pudo haber quitado la vida, no pasó porque ya Dios me había escogido. Ya Dios tenía un plan para mí. Aunque yo corría de espaldas a Él, Él tenía un plan para mí. Ya Él tenía una protección sobre mí. Hay otros que no lo tienen. Porque aunque suene duro, hay escogidos. Y allá afuera en ese mundo hay muchos escogidos que todavía no han venido. Por eso es que Cristo no ha vuelto. Porque todavía no están todos los que son. Así que nos toca a nosotros salir a predicar esto. Así como un conquistador triunfante que distribuye el botín a sus súbditos, Cristo toma los trofeos que ha ganado y los distribuye en su reino. Después de su ascensión, vinieron todos los dones activados por el poder del Espíritu Santo. Mira cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, en el versículo 39. Juan 7, 39. Mire lo que nos dice Juan. Eso dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y cuando leemos desde el 37 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso nosotros vemos en los evangelios que los mismos apóstoles que ya Jesucristo había escogido, habían caminado con Él 3 años y medio y no empezaron a creer todo lo que Jesucristo les había dicho hasta que fueron investidos del Espíritu Santo. Después de ver a Cristo resucitado, entonces empezaron a creer. Pero bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron
¿verdad? Entonces ahí empiezan a creer, por eso es que la palabra de Dios dice que ni sus propios hermanos que vivieron con él en su misma casa creían en él, hasta que no lo vieron resucitado. Eso debe ser una cosa extraordinaria, ¿verdad? Que tu hermano sea el elegido, sea el Mesías, que tú lo veas caminando, que sea diferente, que siempre estuvo hablándote, ¿verdad? Y tú no creyendo. Aún así le decía, no, las cosas que tú haces, hazlas en público para que te reconozca. Decía, no, si no es mi tiempo. Pero el tiempo de ustedes está presto. El de nosotros siempre está presto. Para hacer el bien. Porque para eso fuimos llamados. Para hacer el bien. Entonces no creían, pero cuando lo vieron resucitado, cuando lo vieron levantado de la tumba, cuando vieron ese milagro, entonces sí creyeron. Entonces ya vemos a Santiago, ¿verdad? Como obispo, como el pastor en Jerusalén de alto, ¿verdad? Con una posición alta. Cuando el Salvador fue exaltado en lo alto, envió al Espíritu Santo. Y con la venida del Espíritu Santo también vinieron dones a la iglesia, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver hoy. Para explicar cómo Cristo recibió el derecho. Mire cómo dice el Salmo 68, ¿verdad? El versículo 18. Pero hablando de los dones, ¿verdad? Que Dios a través de Jesucristo da a la iglesia. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Para que habite Dios entre nosotros. A fin de Pablo, ¿verdad? Para explicar este versículo del Antiguo Testamento, Pablo se refiere a aquel que subió, ¿verdad? Mire cómo dice el versículo 9 de Efesios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pablo se refiere aquí, quien subió para llenarlo todo, es decir, Jesucristo, aquel que todo lo llena en todo, dice Efesios 1:23. La expresión subió se refiere a la ascensión de Jesús de la tierra al cielo. Él subió de la tierra al cielo para reinar por siempre con su Padre. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo se adelantó enseguida a explicar que la expresión subió no puede significar otra cosa, sino que también había descendido primero. ¿Ve? Por eso es que Jesucristo no es creado. Jesucristo es un hijo que nos ha dado, dice Isaías. Un hijo se nos ha dado. Jesucristo fue engendrado. ¿Verdad? Entonces, si como parece claro, subió, se refiere a que nuestro Señor ascendió al cielo. Entonces, descendió primero, debe hacer referencia su venida del cielo a la tierra. El capitán de nuestra salvación primero fue afrentado y luego exaltado. El desprendimiento vino antes de la investidura, otra vez, ¿verdad? Al lugar que le tocaba a la diestra del Padre. La encarnación antes de la glorificación. Esta verdad se repite en el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. No deja nada sin llenar para nuestro beneficio. Entonces, el que descendió es el mismo que también subió. Para entender la frase, las partes más bajas de la tierra, solo necesitaríamos examinar varias partes de las Escrituras. Mire cómo en el Salmo 63:9 habla de la descensión, ¿verdad? Dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma,
caerán en los sitios bajos de la tierra, ¿verdad? Hablando de que, de esa descendión, ¿verdad? Que él descendió y así sucesivamente. Esa misma frase que se usa en el Salmo, se usa en Mateos 12:40, ¿verdad? Cuando Jesucristo está hablando de sí mismo, ¿verdad? Que era el milagro, ¿verdad? Que le estaban pidiendo milagro y él le decía, no, no hay más milagro, sino en lo que hizo Jonás, ¿verdad? Mira cómo dice el 38 en Mateo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala, adúltera, demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué hacía Jonás en el corazón, dentro del pez? Siendo guardado, siendo preservado por Dios. Entonces, Jesucristo descendió a la tierra. Pero ¿qué pasó ahí? El uso de la frase en esta carta no tiene la intención de señalar un lugar específico, sino hacer referencia a la profundidad y dimensión de la encarnación de Jesús. Esto de que descendió, lo que está diciendo es todo lo que Cristo se despojó de ser igual a Dios, de estar a la diestra del Padre, para venir a ser como uno de nosotros aquí en la tierra. De eso trata esa descensión, que Él le tuvo en poco. Él no le tuvo poco. Ser Dios para venir a dar la vida por nosotros. Y que en poco nosotros tenemos eso. En eso nosotros ni pensamos. Muchas veces hablamos y exigimos cosas como si verdaderamente las mereciéramos. Como si fuéramos mejor que nadie. Como si necesitáramos un trato especial. Pero yo no veo eso en Jesucristo. Él no exigió. Él no le dijo al Padre, no voy. No, al revés. Dijo, yo voy. Yo voy. Yo voy a dar mi vida por ellos. Yo voy a dar mi vida para reconciliarlos. Yo voy a pagar por sus pecados. ¿Y cuál es la paga del pecado? Era la muerte. Era la muerte. Y muchos de nosotros pensamos que vivir es este ratito que estamos aquí en la tierra. Porque esto es un ratito. Esto es un ratito. Nosotros estamos hablando de Jesucristo y de ahí empezó. Antes de Jesucristo hubo un tiempo alrededor de 2000, 3000 años. Después de Jesucristo estamos en el 2020. 24, 22. Ya ni sé ni el día que vivo. Estamos en el 2022 ya. Ya han pasado 2022 años. Entonces, ¿cuántos son 2022 años comparado con los, ahora me quito yo, 55 que yo tengo? ¿Qué es eso? Es nada. Si tú lo llevas a por ciento, ¿qué es? ¿Un 2%, un 3% de vida? Y Jesucristo te está ofreciendo la oportunidad de tener una vida eterna con Él. De no ver más la oscuridad. De mantenerte en esa luz brillosa. Porque dice en Apocalipsis que no existe sol en la nueva ciudad. No existe sol en la nueva ciudad. Va a ser solo el resplandor de la gloria de Dios. ¡Wow! Mucho más que el sol. Entre la muerte de Jesús en el Calvario y su resurrección, estuvo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Físicamente estuvo muerto, pero vivo espiritualmente. Durante los 3 días que pasó en condición única e irrepetible, porque eso no se vuelve a ver, eso no se vuelve a repetir. Ese sacrificio que Cristo hizo, nadie lo puede hacer. Ese es único, una vez y para siempre. Por eso es la necesidad de nosotros aceptarlo, aceptar ese sacrificio para que nos cubra su sangre, para poder tener una relación íntima con Dios.
Sin aceptar a Jesucristo, no podemos tener esa relación íntima con Dios, porque ese es el primer requisito. Aceptar a Jesucristo como tu Señor. Entonces, esto no se refiere, Cristo descendió y también predicó a los espíritus encarcelados. Esto no se refiere a predicar el evangelio, sino a hacer un anuncio triunfal. En este caso, el anuncio que Cristo hizo de su victoria sobre los demonios, incluso mientras trataban en vano de retenerle en el reino de la muerte. Mire cómo lo dice en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El ser humano hubiera pensado que en la cruz perdió Jesús, porque murió. Pero en la cruz ganó. Y no solamente ganó, nos dio vida. Nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Entonces es que empieza el gozo de nosotros, de que nos podemos relacionar con Dios como padre a hijo, que lo podemos buscar, que se rasgó el velo del templo donde único podría entrar el sumo sacerdote. Ahora nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios y relacionarnos con Él y hablar con Él. Y a través de las Escrituras, Él devolvernos a nosotros la contestación, la palabra. Es en ese momento vino el anuncio a los demonios atados y sueltos, los principados y potestades, de que todos estaban sometidos a Cristo. Para ascender al cielo, Él también pasó por el territorio de Satanás y sus demonios en el aire, ¿verdad? Porque nosotros vamos a Hebreos 4:14 y mire lo que nos dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿A qué nos invita el escritor? A retener nuestra salvación, a retener nuestra profesión, a retener esa relación con Dios, el creador de todo, para ascender al cielo, ¿verdad? Y sin duda celebró su triunfo sobre ello. Por esa victoria Él se ganó el derecho para gobernar su iglesia y dar dones a su iglesia, para llenarlo todo. Él llena el universo entero con bendición y bienaventuranza. Y en particular a su iglesia, como lo ilustra el siguiente versículo. Mire qué dice el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo solamente voy a hablar de los evangelistas y de los pastores, porque es lo que hoy en día está en funcionamiento. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, porque los profetas lo que traían eran un mensaje de Dios y ya el canon de la Biblia está completo. Ya todo lo que Dios necesita que nosotros sepamos está completo, está escrito. Ahora yo no puedo decir que Dios me dio un mensaje diferente, ¿no? Ahora yo puedo decir, venir en nombre de Dios y leer la Biblia. Y es la palabra de Dios. Pero no puedo decir que Dios me dio un sueño, que Dios me dio una palabra, porque entonces sería Cristo en vano la muerte de Cristo. ¿Ve? Y en el transcurso de la iglesia hemos visto que cuando se han levantado hombres hablando de esa manera, ahí nacen las diferentes doctrinas estas que son más herejías que otra cosa, porque entonces niegan a Cristo. ¿Ve? Porque si Dios necesita llevarle un mensaje a ellos, entonces ¿para qué Cristo fue a morir en la cruz?
Si yo necesito un mensaje adicional al que ya Dios ha dejado establecido, inspirado por su Espíritu Santo, 40 hombres hablando una misma cosa que no se contradicen, como yo le digo, nosotros le podemos dar un tema a 40 personas para que escriban de ese tema y usted va a ver al final del día cuántas contradicciones hay. Pero en la Biblia usted no encuentra contradicción. Usted encuentra complementación. Porque es un solo mensaje. Es el mensaje de la redención de Cristo. De la redención de Dios a través de Jesucristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Por eso nosotros vamos a ver en todos los libros de la Biblia a Cristo. Ese es el personaje principal. No hay nadie más. Por eso, pues, de los profetas y de los apóstoles no hablo. Porque en este tiempo no existen. Ya existieron. Nosotros vemos cuando Judas se quitó la vida después de traicionar a Jesucristo, después de entregarlo, ¿verdad? ¿Qué pasó Hubieron unas especificaciones. ¿Por qué? Porque eligieron a uno por él para completar los 12. Y cuando usted ve la forma de que lo eligieron, habían unos requisitos. Tenía que haber visto a Cristo resucitado y tenía que haber caminado con Cristo. ¿Quién en estos días que se llaman profetas y apóstoles ahora mismo pueden decir caminé con Cristo? No. El único, Pablo, que tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado, dice la Biblia. Tuvo personal con él. De perseguidor al máximo exponente. Yo creo que al teólogo más grande que ha sido después de Cristo. Pablo. De ahí en fuera, todos los que vienen son brincadores de la cerca. No son pastores. No son. Buscan reconocimiento, buscan dinero, buscan hacer negocio con la palabra de Dios. Y muchas veces hablando mentiras. Por eso de ellos no voy a hablar. Los evangelistas del Nuevo Testamento eran misioneros, plantadores de iglesia, como los apóstoles, pero sin el título de apóstoles y sin los dones milagrosos. ¿Por qué? Porque eran esos dones milagrosos. Esos dones milagrosos eran los que le acreditaban el mensaje que llevaban, de que habían andado con Cristo y que lo habían visto crucificado. Por eso, cuando vamos al libro de los Hechos, que Pedro da su primer mensaje, ¿verdad? Después de que reciben el Espíritu Santo, él le hace bien claro a la multitud que ellos habían crucificado a Cristo, que ellos habían sido parte de ellos, ¿ves? Y que habían 500 personas todavía que podían dar fe, ¿verdad? De que eso había pasado, vivas, de todo lo que Cristo había hecho. Entonces, pues Dios permitía que mientras ellos caminaban y predicaban, pasaran unos milagros, ¿verdad? ¿Para qué? Para concientizar a los demás que sí, que era verdad lo que ellos estaban hablando de ese Mesías que el pueblo había crucificado, pero había estado esperando muchos años esperándolo, pero no lo reconocieron. Entonces, toda iglesia debería ser conducida por una combinación de evangelistas y pastores, maestros, hombres dados para atraer a los perdidos y hombres dotados para alimentar a los creyentes y dirigirlos en la palabra para su edificación integral. En la iglesia debe haber una integridad. Debemos ser, aunque somos muchos miembros, pero somos un solo mensaje. Somos todos para todos, como los tres mosqueteros, ¿verdad? Eran tres, pero todos para uno. Para salir ¿a qué? A levantar al caído, a sanar los heridos, como el buen samaritano. Ponerle vino y vendar las heridas para que se sanen. No para seguir pisoteándolo, sino para que se sane.
Le damos la mano para que se ayuden. Hace énfasis, pastores y maestros, hace énfasis en el cuidado, la protección y el liderazgo del hombre de Dios hacia el rebaño. El término maestro tiene que ver con la función primordial de los pastores. Aunque la enseñanza puede identificarse como un ministerio de por sí, ¿verdad? Uno va a 1 Corintios 12:28 y mire cómo dice. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál era el camino aún más excelente que presentaba Pablo? Cuando usted va a 1 Corintios 13, ¿cómo se conoce ese capítulo? El capítulo del amor. Ese es el camino más excelente que presentaba Pablo. El amor. Sin amor no hay nada. El amor está por encima de todo. En especial el amor que tuvo Dios para con nosotros, que envió a su Hijo a la cruz. Entonces, pastores y maestros se entiende mejor como un solo oficio de liderazgo en la iglesia y lo vemos mejor explicado. Ahora vamos a 1 Timoteo 5:17. Y mire cómo Pablo lo explica. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, ¿a quiénes? Los que trabajan ¿en qué? En predicar y qué más. Y enseñar. Entonces, el anciano actúa como un pastor amoroso, cuidadoso del rebaño, pero nunca en las Escrituras se habla de una congregación como su rebaño. No es la grey del pastor, no es la grey de Cristo. El pastor es el mayordomo que la cuida, ¿verdad? Los creyentes son la grey de Dios. El anciano no es más que un mayordomo y centinela que sirve a esas posesiones preciosas de Dios. Como supervisores espirituales de la iglesia, los pastores, maestros, se encargan de ¿qué? De determinar la política eclesiástica. Vamos a ir a Hechos 15:22 para ver de qué se encargan los pastores. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenían por sobrenombre Barsabás, así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Entonces, ¿qué hacen? Los apóstoles, los pastores entregan, ¿verdad?, los diferentes ministerios dentro de la iglesia. ¿Por qué? Un pastor no lo puede hacer todo. Necesita la ayuda de la iglesia para llevarlo al contexto físico carnal. Los pastores no son los que paren. Los que paren son las ovejas. ¿Ven? Entonces, los pastores necesitan de ovejas comprometidas ¿con qué? Con el ministerio de Cristo. No con el pastor, con Dios. Para poder hacer las diferentes cosas que hay que hacer dentro de la iglesia. Puede ser un ministerio de hermanas y hermanos que visiten hospitales, otros que visiten cárceles, otros que se dediquen a visitar los hogares. Pero nosotros como iglesia muchas veces creemos que eso le toca al pastor. ¿Y con qué tiempo lo va a hacer todo el pastor? El pastor no se puede dividir en muchos pedacitos.
Entonces, necesitamos de una iglesia comprometida con el Señor, no con el pastor, con el Señor. El pastor puede dirigir, pero aun cuando el pastor dirige con el consentimiento de la congregación. Porque lo primero que le dije, no es la grey del pastor, es la grey de Dios. Entonces, como el pastor no lo puede hacer todo, no puede tomar todas las decisiones por su cuenta. Él tiene que venir a la congregación. Tiene que haber un grupo, tiene que haber un liderato, un grupo que se comprometa a orar, que se comprometa a buscar de Dios de verdad y ayudar para seguir creciendo. Entonces, ¿qué hace eso? Se fortalece la iglesia. Entonces, ejercen vigilancia y supervisan. Ordenan a otros al ministerio. ¿Por qué? Porque yo voy a 1 de Timoteo 4:14 y veo ese ejemplo. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permaneces en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué lo está invitando Pablo a Timoteo? Pues usted va en el 13, ¿qué dice en el 13? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, ¿qué cosa nos tenemos que ocupar? En leer la palabra de Dios. Y además de leer la palabra de Dios, orar a Dios para que nos dé el entendimiento. Orar a Dios para que nos siga discipulando. ¿Para qué? ¿Para llegar al cielo? No, para discipular a otro. Ahora, esas cosas me van a llevar al cielo y me van a ayudar para que otros también lleguen al cielo, ¿verdad? Que fue lo que leímos, ¿verdad? Ahí con Timoteo. Entonces, todos los dones que Cristo da a individuos y a la iglesia como un todo son dones que él mismo ejemplificó a la perfección. Si alguna vez existió un predicador por excelencia, fue Cristo. Si alguna vez existió un maestro por excelencia, fue Cristo. Si alguna vez existió un guía, fue Cristo. Si alguna vez existió alguien a quien nosotros podamos seguir y confiar, es Cristo. Un siervo, un ayudador por excelencia, fue Cristo. Es la ilustración suprema y el ejemplo perfecto de todos los dones, porque sus dones para nosotros son regalos que Él da de sí en su gracia sobreabundante. Pero ahora vamos a leer del 12 al 16. Mire cómo dice. ¿Para qué son todos estos dones? ¿Para qué los usa? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Porque es el amor lo que va a ayudarnos a poder acercarnos a los demás. Si nosotros vamos con bravuconería, si vamos a ponernos a defender y si no es lo que yo digo, no es, nadie nos sigue. Ahora, cuando tú llevas un mensaje con amor, lo primero es que se paran a escucharte. Porque el que habla con amor es un deleite escucharlo, es un deleite estar ahí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque te va a permitir opinar y te va a corregir, pero te va a corregir con amor. ¿Cómo es corregir con amor? Te va a corregir con la palabra de Dios.
te va a llevar a los versos que Dios mismo va a hablar a tu corazón y tú vas a empezar a cambiar. Por eso yo no creo de que cuando usted entre por ahí yo empiece a decirle, no, aquí no puedes venir así, aquí no puedes venir así. No, mi deber no es ese. Mi deber es decirte lo que la palabra de Dios dice. ¿Ves? Mi deber es confrontarte con la palabra. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con amor. Lo voy a hacer con amor. Como Cristo lo hizo conmigo, lo hizo con amor. Cambió mi corazón y lo está cambiando con amor. Porque no soy perfecto. No soy perfecto y nadie va a ser perfecto. Aquí en la tierra nadie va a ser perfecto. Después que te mueras, sí. Si hiciste las cosas bien, si aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, te puede pasar como el ladrón en la cruz. Desde hoy estarás conmigo. El ladrón iba a morir en aquel día. Pues desde ese día iba a estar con Cristo. Si tú anhelas eso, tienes que reconocerlo como lo reconoció el ladrón. Por eso el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres el Rey Todopoderoso. Cuando vengas en ese reino, acuérdate de mí. El otro se perdió teniendo la oportunidad, cerquita, y siendo corregido. Porque el otro ladrón le dijo, tú y yo merecemos esto, pero él no. Si no tiene pecado, con él están haciendo una injusticia y lo está haciendo por nosotros. Él reconoció eso. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero nosotros, teniendo todos estos ejemplos que hay en la Biblia que nos habla de Dios, no lo hacemos. No lo hacemos. Estamos esperando tener una oportunidad como el ladrón en la cruz. Esa oportunidad nunca va a llegar porque Jesucristo nunca más va a volver a ser crucificado. Ese sacrificio fue una vez y para siempre. Ahora te toca a ti tomar la decisión de vivir para Él o vivir para ti. La consecuencia de vivir para ti es que vas a vivir poco. Y va a llegar un mundo en que todo va a ser tiniebla. Nunca más vas a volver la luz. Nunca más vas a poder escuchar de Dios. Nunca más vas a poder tener esa oportunidad. Puesto que el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, en Mateo 16, 18, es obvio que la edificación debe llevarse a cabo de acuerdo con su plan. Tratar de edificar la iglesia por medios humanos no es más que competir en vano con la obra de Cristo. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los evangelistas, pastores y maestros tienen la tarea de equipar de manera apropiada a los santos para su perfeccionamiento. ¿Qué son los santos? Santo es un título que se aplica a todos los que han sido apartados por Dios para salvación. Mire cómo dice 1 Corintios 1:2. La iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en él cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Usted es llamado a ser santo. Usted es llamado a ser apartado del pecado. Usted es llamado a vivir una vida para Cristo. Usted es llamado a confiar en las Escrituras, en la palabra de Dios. Perfeccionar se refiere básicamente a algo que ha sido restaurado o devuelto a su condición original, que se ajusta a perfección o ha sido hecho completo. Nosotros estamos completos cuando estamos en Cristo. Mientras tanto estamos incompletos. Ejemplo de eso. ¿Cuántas personas ricas, millonarias, no son felices? Su corazón no está lleno. Porque el corazón, de la única forma que nuestro corazón se llena, es con Cristo. Por eso usted ve esos artistas, Robin Williams se quitó la vida. Lo que hacía era comedia, que para los efectos siempre estaba alegre. Pero cuando se apagaban las luces del escenario,
quedaba en las tristezas sola. Quedaba en esa tiniebla, en ese vacío de su corazón. Yo he escuchado testimonios de artistas que bajándose de un escenario donde hay 60,000 personas aplaudiéndole y dándole ovación, y cuando llegan a donde se están hospedando, que se apagaron las luces, que se apagaron los aplausos, están solos, están vacíos y pensando en quitarse la vida. Algunos lo logran, algunos se suicidan, otros Dios tiene misericordia y después los trae, los usa. Un ejemplo de eso es Héctor El Fade. Lleva como 4 o 3 años ya sirviéndole a Dios, tiene un ministerio creciendo, haciendo la obra del Señor. Ahora él dice, soy feliz, y tiene menos. Y tiene menos. No tiene los millones que tenía antes ni se los gana. Ahora comparte ayudando, dándole a los demás. Eso trae felicidad, eso trae gozo. El dinero no lo es todo en la vida. No lo es. Por eso es que la Biblia te dice, no hagas tesoros en la tierra, hazlos en los cielos. Por eso le dijo al joven rico, anda, vete, vende todo lo que tienes para que tú veas. Ese es tu problema. Lo que no te deja entrar al reino de Dios no es tu vida. Tú llevas una vida moralmente buena, pero tu corazón está atado a tus riquezas. Tú tienes que romper ese yugo. Y nosotros a veces nos atamos a muchas cosas aquí en la tierra que no son necesarias. Porque tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, la palabra de Dios. Y te dice, busca el reino de Dios y tu justicia, que yo, Dios, Jehová, te voy a añadir lo que tú necesitas para vivir. Búscame a mí primero. Dame ese lugar en tu vida, en tu corazón, para que tú veas que no te va a faltar. No te va a faltar. Para relacionarte conmigo no te va a faltar. Y cuando te falte algo, bienvenido. Y cuando te falte algo, yo te voy a dar la fuerza para que puedas sobrellevar esa necesidad. ¿Ves? No todo es material. No todo es material. Y además, Dios es espíritu. Dios no es material, Dios es espíritu. Lo más que te va a dar es espiritual. Amén. Dios ha dado 4 herramientas básicas para, por así decirlo, para perfeccionar a los santos. Número 1, la Biblia. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado en Juan 15:3. El primer propósito del pastor, maestro, es por ende alimentarse a sí mismo, alimentar a su pueblo y dirigirle para que se alimente a sí mismo con la palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Dirigir a la Grey para que se alimenten ellos mismos con la palabra de Dios. Que ustedes puedan hacer ese hábito de todos los días acercarse a Dios y leer su palabra y orar por sus necesidades. Yo no digo que no, orar por sus necesidades, orar para que Dios le abra el entendimiento y esa palabra cale hondo en sus corazones y pueda empezar a transformar la mente y podamos empezar a tratar mejor a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, al que encontramos en la calle. Que nuestra boca empiece a abrirse. Dios, pon personas con corazones preparados, ya listos para sembrar tu palabra. Para que mi caminar nada más los lleve a pensar en ti. Que cada vez que tratan conmigo diga, este tiene algo diferente. ¿Ves? Pero eso no lo podemos hacer fuera de la palabra. Esa es la primera herramienta que da Dios, la palabra. Ahora vamos a ir a Hechos 6:4. Vamos a ver la segunda herramienta. La segunda herramienta para perfeccionar al santo, al siervo. Hechos 6:4 dice de la siguiente manera: y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Van juntos. La lectura y ese deseo mío por deleitarme en la palabra de Dios, que el salmista dice que es como miel a su paladar, y la oración van de la mano. Sin oración no hay entendimiento. Sin oración no hay entendimiento. Hay que pedir en oración a Dios. Abre mi entendimiento. Que esta palabra cale hondo en mi corazón, que lo transforme, que yo empiece a pensar diferente, a pensar como tú, Señor, a ver a las multitudes como ovejas sin pastor, necesitados de ti, y que yo pueda seguir ahí. Dame la fuerza para no quedarme a mitad de camino. Quiero llegar al final. Entonces es a través de la oración que nos perfeccionamos. El ministerio de perfecciona es una obra que consiste en ¿qué? En llevar al pecador a la obediencia, a los pies de Cristo. Eso es lo que yo le pido a Dios. Que me dé las herramientas, que me dé el entendimiento para yo poder explicarle la palabra al pecador para que entienda la necesidad que tiene de Cristo. Entonces, sacarlo del pecado y llevarlo a la obediencia. Pero eso, sin la lectura de la palabra y sin la oración, no lo voy a poder hacer. La tercera y la cuarta herramienta. La tercera herramienta es la prueba. A través de la prueba, Dios te solidifica, te fortalece, te enseña, creces en fe. Es a través de la prueba. ¿Por qué? Porque si no hay prueba, ¿cómo tú vas a saber cuánto has aprendido? ¿Cómo la maestra en la escuela sabe si tú has aprendido? Te da un examen. La prueba vendría siendo el examen de Dios. A ver dónde tú estás parado. A ver si te has fortalecido con la palabra. A ver si te has fortalecido a través de la oración. A ver si has aprendido a depender de Él. Entonces, esa es la prueba. Pero a través de la prueba, también la cuarta es el sufrimiento. Por eso entonces que nosotros podemos ver a Santiago. Mire cómo dice Santiago en el capítulo 1, los versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento bien viene a ser un instrumento espiritual. Conocer y seguir a Cristo en el sentido más profundo del término no solo significa ser resucitado con Él, sino también acceder a la participación de sus padecimientos. Hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? Pues usted va a Filipenses 3:10 y mire lo que dice Pablo. Filipenses 3:10. Mire lo que dice Pablo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si usted no padece, nunca va a poder llegar a ser semejante a Jesús. Porque usted no tiene la oportunidad de mostrarle a Dios dónde está usted. Porque Dios sabe dónde usted está parado. Dios quiere que usted sepa dónde está usted. A través de las pruebas y los sufrimientos. Entonces usted sabe si su fe está completa en Cristo. Porque si usted se mantiene ahí, su fe está fuerte. Ahora, si usted empieza a relinchar y a quejarse y a desearle que sea lo que le está pasando a usted al vecino o al compañero de trabajo, porque usted cree que usted busca a Dios y Él no, pero usted no está en la intimidad con Él, usted no conoce su corazón, a lo mejor Él no va a la iglesia, o a lo mejor Él va a otra y usted no lo ve,
pero él no lo dice. Pero como usted sí lo dice, pues entonces usted es el que tiene que dar el ejemplo. Entonces cuando llegan esos momentos malos, entonces usted se acerca más a Dios. ¿Ve? Y sigue confiando. Hay un ejemplo, Job. Job en días perdió todo. Perdió todo. Perdió todo lo material y los hijos. ¿Cuál fue la acción de él? Agradecer a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La mujer, como decía, ay, aborrece a tu Dios y muérete. ¿Qué le dijo él? Con amor. Ha hablado como una inicua. No has vivido al lado mío todo lo que Dios había dado. Y ahora te quejas porque no los quito. ¿Eh? Porque es fácil adorar a Dios cuando todo va bien, como dice el corito. ¿Eh? Pero cuando las cosas van mal, entonces ahí me olvido. Ahí reniego. Ahí empiezo a creerme un Superman. ¿Eh? Ahí no necesito de Dios. Ahora cuando va bien, qué bueno es Dios. Gloria a Dios. Ay, siento la presencia de Dios. ¿Ah? Y cuando estás en la situación no la sientes, ahí es cuando más tienes que sentirla, porque ahí es cuando más depende. Pero cuando las cosas van bien, soy cristiano. Ahí sí. Cuando las cosas van mal, te enojas. Y te enojas hasta con la iglesia, dejas de ir a la iglesia y todo eso. Como si el pastor y los hermanos tuvieran la culpa de lo que te está pasando. Pero no te buscas para adentro. No te buscas que has estado engañándote porque a Dios no se engaña. Tú te engañas. Cuando dices cosas con tu pero cuando llega el momento de la prueba, porque para eso es que Dios lo hace, para probarte. Yo voy a ver si es verdad que tú me amas. Me ponerte aquí esta cascarita, te caíste, te hiciste un chichón y ya no voy más para allá. No me cuidaste. Te estoy cuidando. Eso es lo que quiero. Que mires para acá, que sepas que por tus fuerzas no puedes, que tú dependes de mí. Que las puertas las abro yo. No es que tú las vas a tumbar, es que yo las abro. Y no permito que nadie las cierre. Ese es el Dios de la Biblia. Es la falta del conocimiento de la palabra de Dios y de obediencia a ella, no la falta de programas y métodos lo que destruye a su pueblo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es la falta de conocimiento lo que no te deja crecer en las cosas de Dios y en tus cosas fuera de Dios. Porque cuando tú pones primeramente a Dios, Dios te va a prosperar en lo que tú hagas. Hasta tanto Dios no vea que eso que tú estás pidiendo te va a hacer daño. ¿Ves? Cuando Dios vea que te va a hacer daño, pues no te lo va a dar. Porque Dios te quiere, porque Dios te ama. Dios quiere que tú sigas ahí con Él. El segundo aspecto del plan de Dios para el funcionamiento correcto de su iglesia es el ministerio. Ningún pastor ni un grupo de pastores puede hacer todas las cosas que una iglesia necesita hacer. Es el grupo de santos que ha sido perfeccionado y equipado que Dios levanta para que la iglesia sea feliz y productiva. Es el grupo, no es el pastor solo. Es el grupo que Dios levanta. Así que es necesario que cada uno de nosotros tome su lugar en el cuerpo. Porque todos son necesarios. Usted sin una orejita agacho no se ve igual que con las dos orejitas. Usted donde quiera que va, usted quiere ir con su cuerpito completo. Nadie puede quitarse una parte del cuerpo. Ay, esto porque no me gusta. No. Usted va ahí, usted se arregla, no le gusta, pues disfrácelo. La mujer, pues póngase, qué sé yo, se pone un listi, se pone un polvito o algo. Los hombres, pues, ya, pues. Ahí vamos. Pero ya también se hacen su... La cejita y... Se estiran su cuerito y todo eso.
La edificación apropiada por parte de evangelistas y pastores, maestros que conduce el ministerio apropiado por parte de la congregación resulta de forma inevitable en la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, vamos conmigo un momentito. Hechos 20:32. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, que la maduración de la iglesia está vinculada con el aprendizaje de la palabra y la obediencia a la revelación santa de las Escrituras, así como los bebés recién nacidos necesitan, ¿verdad?, de la leche física de la madre. La respuesta debería ser el alimento espiritual, como Pedro dice en 1 de Pedro 2:2, ¿verdad?, que nosotros deseemos la leche espiritual no adulterada. O sea, no es cualquier leche, es la no adulterada, es la palabra de Dios, lo que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente y fortalecernos como iglesia. Del 13 al 15, mire cómo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre para engañar, emplean con astucia artimaña del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el beneficio de nosotros conocer lo que la Biblia dice? Es que no vamos a ser engañados. No va a venir el hombre con estratagemas y historias de hombres y ven aquí y mira, pacto aquí con la iglesia, trae 100. ¿Cuántos valientes hay que den $100 ahora? $100, que Dios te los va a multiplicar. Dios no es un banco, es lo primero. Y ni el banco te da 100%. Tú llevas 100 al banco y cada mes te da $1, ¿verdad? Por ciento bien bajito. No te da 100%. Son las estratagemas de los hombres, los que engañan a los hombres. Pero ¿por qué usted es engañado? Porque no conoce lo que la palabra de Dios dice. ¿Ve? Entonces, cuando no resulta lo que ellos te están tratando de vender, porque eso no viene de Dios, viene de ellos, de ese corazón de ellos, que es un corazón que está pendiente al dinero, que es un corazón avaro, lleno de maldad. Entonces viene y te echan la culpa a ti. Ah, mira, no he visto nada. Ah, es que tú no tienes fe. Claro, qué fácil es decirle a alguien no tienes fe, porque la fe no se ve. No hay forma de cómo probar si tengo fe o no tengo fe. ¿Ves? Entonces, con eso te detienen. Tú no tienes fe porque mírame a mí. Mírame a mí cómo he prosperado. Claro, si le estás metiendo las manos en el bolsillo a los siervos de Dios, si los estás asaltando. Pero te voy a ver cuando vuelva a Cristo, porque las vas a pagar toditas ahí. ¿Ves? Todo lo que le hiciste a esos pequeñitos, se las vas a pagar a Cristo, para que no seas sinvergüenza. ¿Ves? Así que por eso es que yo le dije que de los profetas y de los apóstoles no veáis, porque la mayoría de ellos están en eso. Todos esos que están por ahí diciendo que son apóstoles y profetas, usted los ve en sus oraciones y están decretando, no suplican nada a Dios, le ordenan a Dios. Ellos son mejores que Dios. Ellos son mejores que todos los demás. Son los supuestos ungidos, que no tienen nada de ungido. Porque el ungido es Cristo. Es la cabeza de la iglesia. Pero eso usted va a esas iglesias, no es la congregación, es ellos. Casi no pueden caminar por el piso porque son pequeños dioses. Con D pequeña. ¿Ves? Eso. Si usted no tiene el entendimiento, cae ahí engañado. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es inclinado al mal. Y todo el mundo quiere
el dinero. Todo el mundo quiere el dinero, entonces eso es lo que te ofrecen. Entonces tú tienes un corazón vanaglorioso. Tienes puesto tus miradas en lo material, no en lo espiritual. Ahí caíste. Tú entras por aquella iglesia, todo te lo venden. Hay unas cafeterías bien grandotas. Tienen los precios más altos que las cafeterías humildes acá afuera en el mundo. Todo te lo venden. La botellita de agua que te bebes allí te la venden también, todo. Porque es un negocio. Es un negocio, no es una iglesia, es un negocio. El objetivo espiritual último para la iglesia empieza con la unidad de la fe. Como habla aquí mismo en el versículo 5, mire cómo dice el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre de todos y por todos y en todo. Es un solo Dios. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que unirnos. Tenemos que tener un mismo pensamiento. Tenemos que tener una misma meta. ¿Cuál es la meta? Poder ser fiel a la palabra de Dios para salir allá afuera y convencer y que el Espíritu Santo, cuando nosotros somos fieles a la palabra de Dios, hablamos lo que Dios dice. Entonces el Espíritu Santo obra en aquellos corazones que prestan nuestro oído para escuchar nuestro testimonio. Lo que le queremos llevar, el mensaje, que es la palabra de Dios. Entonces, solo una iglesia equipada y perfeccionada con base en la enseñanza bíblica que sirve con fidelidad en el ministerio y es madura en su vida espiritual puede aspirar a que todos lleguemos a la unidad de la fe. Nunca puede haber unidad en la iglesia aparte de la integridad doctrinal de la Biblia. Nunca. Nunca va a haber una iglesia unida si no conocen la unidad que tiene en la palabra de Dios. La unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno en esencia, pero en persona es tres. Y lo habla desde el principio, desde Génesis, cuando Dios mismo dice, hagamos. Pero Colosenses dice que todo fue hecho por Cristo. Y en el principio el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Entonces, tenemos que confiar en eso que la palabra de Dios dice. El segundo resultado sugiere el patrón de Dios para la edificación de su iglesia es alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo lo alcanzamos? Por medio de una relación con Cristo basado en la oración, el estudio fiel y la obediencia a la palabra de Dios. Pablo lo confiesa en Filipenses 3, 8 al 10. Mire cómo Pablo dice en Filipenses 3, 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y el 12 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Jesucristo. O sea, Pablo dice, no he llegado, pero sigo mirando a la meta. Sigo peleando la buena batalla. No me quito. No importa cuánta tribulación pase en el proceso. No importa cuánta prueba tenga que sobrellevar. No importa. No importa los latigazos. No importa las veces que tenga que ir preso. No importa los naufragios. No importa. Tengo mi mirada puesta en el Cristo de la gloria. Esa es la meta. Y para usted completar la carrera, tiene que llegar a la meta. La carrera empieza y hasta que usted no pase por la meta, no termina. Hay que cruzar esa meta. Hay que llegar allá. Hay que esforzarse.
La madurez espiritual, el gran deseo de Dios para su iglesia es que todo creyente, sin excepción alguna, llegue a ser semejante a su Hijo, manifestando el carácter y las cualidades de aquel quien es la única medida de un varón perfecto, plenamente desarrollado y maduro. La iglesia en el mundo es Jesucristo en el mundo. Ese es nuestro trabajo, representar a Cristo. Cristo está al lado del Padre, pero nosotros somos que ser su imagen aquí. Es un arduo trabajo, porque es una imagen difícil de imitar. Por eso es que Él envía al Espíritu Santo, porque Él sabe que por nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer, pero con el Espíritu Santo sí lo podemos, sí lo podemos. Una sana doctrina. El cuarto resultado de seguir el patrón de Dios para su iglesia es la sana doctrina. Mire cómo dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En muchos lugares el cuerpo de Cristo no ha sido edificado en la sana doctrina ni en la obediencia a fe. En consecuencia hay muy poca solidaridad con la palabra de Dios y poca madurez espiritual. Conocimiento del Hijo de Dios a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De la manera en que muchas familias hoy día son los hijos los que gobiernan a los padres. Son los hijos los que le dan instrucciones a los padres. Son los hijos los que le exigen a los padres. De esa manera, hay iglesias que son dirigidas no por el pastor ni el equipo de ancianos, sino por los niños espirituales que están ahí, que quieren escuchar otra cosa y dominan al pastor. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que mire lo que dice Juan. Es trágico cuando los niños de la iglesia, es decir, los creyentes inmaduros en su vida espiritual que se caracterizan por cambiar sus puntos de vista conforme a todo viento de doctrina y que de continuo caen presa del estratagema de los hombres y de las astucias con que Satanás introduce sus artimañas del error, se encuentran entre sus maestros y líderes más influyentes. Pero mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera de Juan, de las cartitas pequeñas. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros tenemos oportunidad de vencer al maligno. Si sacamos la palabra de Dios del medio, no hay protección. No hay protección. Entonces el maligno hace de nosotros lo que él quiera. Entonces, por último, el testimonio amoroso y auténtico, que es lo que dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La quinta y última característica, que es ante todo un requisito, pero también un resultado del seguir el patrón de Dios para su iglesia, está en oposición directa a la fluctuación. Entonces usted no se mueve. Cuando usted verdaderamente sigue a Cristo, sigue la palabra, usted no se mueve. Usted se mantiene fiel a la palabra. Usted se mantiene en lo que la palabra exige de usted. Entonces su vida corre de acuerdo a la palabra. El desvío arbitrario y los engaños de Satanás, a saber el hecho de mantenerse seguro, siguiendo la verdad en amor, un principio que se aplica a la vida en todos sus aspectos y al ministerio cristiano. Usted viva con amor a los demás. Usted viva para ayudar, para compartir el evangelio, para hacer el bien.
para dar ejemplo, ¿verdad? Entonces, los evangelizados son edificados y ellos a su vez evangelizan y edifican. Nosotros nos edificamos aquí y salimos allá afuera y evangelizamos y edificamos allá afuera. Empezamos a compartir la palabra y los invitamos después a la iglesia. Y les seguimos dando seguimiento. No los dejamos solos. Les seguimos dando seguimiento. A todos los que les hablemos, ¿nos van a hacer caso? No. Pero por eso no puedo dejar de hablar. Por eso es que es necesario ir a la palabra de Dios y en oración pedir que Dios nos fortalezca. ¿Para qué? Para ser más fuerte cada día y poder seguir hablando. Y hablamos hoy y nos dijeron que no, pero nada. Yo siempre, una vez estuve de vendedor y aprendí esto. No. Si tú lo divides, nueva oportunidad. Me dijo, no aquí en esta puerta, me voy a la otra puerta. Siempre va a haber una nueva oportunidad. Siempre va a haber una nueva oportunidad. Y esa oportunidad es Cristo. Fuera de Él no hay nada. Así que la conclusión es, crezcamos todos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Verdad? Como nos dice el versículo 15, la segunda parte dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La cabeza, esto es Cristo. Es la fuente de poder para todas las funciones. Así como el cerebro es el centro de control de la vida física, el Señor Jesucristo es la fuente orgánica de vida y poder para su cuerpo, la iglesia. ¿Verdad? Entonces, crecer en su semejanza es estar por completo sujeto a su poder controlador, obediente a todos sus pensamientos y expresiones de voluntad divina. Es personificar la oración de Pablo. ¿Y cuál es la oración de Pablo? Para mí, el vivir es Cristo. Y la otra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén, iglesia. Así que esperemos que Dios nos ayude para que nosotros podamos vivir de esa manera. Que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orarle a Dios. Había una petición por aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama el nombre? Marta Méndez. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, por la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia, Señor, porque reconocemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio nuestro, Señor. Así que te pedimos que seas tú obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nosotros podamos atesorar esta palabra de una manera especial, sobrenatural, Señor. Reconocemos que tú eres sobrenatural, tú eres todopoderoso, Señor. Así que nos ponemos en tus manos. Haz de nosotros el instrumento indicado, Señor, para ir a recoger la mies, Señor. La mies es mucho, los obreros son pocos, Señor. En esta hora también aprovechamos para presentarte a Amanda Méndez, Señor, a Marta Méndez, a presentarte su familia, Dios. Reconocemos que tú eres el Dios de poder todopoderoso, que eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Por eso te suplicamos, Señor, que si está en tu eterna voluntad hacerle un milagro a esta familia, Señor, que así se haga, Señor. Pero si el milagro no está en tu voluntad, Señor, entonces prepara los corazones, Señor, para que esa familia pueda aceptar tu voluntad, Señor, y que pueda entender las cosas que tú haces, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, que seas tú obrando en esos corazones, Señor. Igual que te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones, en los de nuestras familias, Señor. Y en los de todo aquel, Señor, que pueda escuchar este mensaje por las redes sociales, Señor. Y de todo aquel, Señor, que tú puedas enviar un siervo o una sierva a hablar de tu palabra, Señor.
Preséntanos corazones que ya han sido preparados por ti, que estén hambrientos de tu palabra, Señor, que la quieran escuchar, porque vendrán tiempos, Señor, que sentirán comezón de oír, pero no va a haber quien predique tu palabra, oh Dios. Así que ayúdanos a ser ese instrumento fiel y verdadero, comprometido con tu palabra, comprometido con el estudio de tu palabra, comprometido con la oración, Señor. Te pedimos por aquellos que deberían estar aquí, pero hoy no pudieron llegar. Por aquellos que han estado aquí un tiempo, pero hace tiempo que no han vuelto, Señor. Sé tú obrando en sus corazones, Señor. Sé tú poniendo, Señor, el querer como el hacer en el hombre, Señor. Porque tú eres el único que hace eso. Así que pon el querer en cada uno de ellos, Señor. Y los que sigues trayendo, Señor, los que han sido ya determinados por ti para esta iglesia, Dios. Ahora despídenos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Y te pedimos que bendiga los alimentos que vamos a consumir, que bendiga la mano que los confeccionaron, Señor, y que siga supliendo a tu iglesia, Señor, como hasta ahora lo has hecho. Gracias, porque en tu tiempo hemos podido ver tu mano obrando en todo, Señor. Así que ayúdanos en el resto de la semana y ayúdanos a meditar en esta palabra, Señor, y a estudiarla, Señor, de noche y de día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, amén. Dios los bendiga rica y abundantemente.